En la clase de hoy estaremos discutiendo el tema de resistencia en conexión en serie. Y aquí pues veremos más adelante varios ejemplos sobre este tipo de conexión en los circuitos de corriente directa. En esta sección del curso estaremos discutiendo el concepto de resistencia en conexión en serie. Y la conexión en serie es como se muestra en este circuito que está aquí, ¿no? Resistencias están conectadas una con otra, en este caso pues conectada con una fuente de voltaje o batería, ¿verdad? Y eso lo vamos a discutir más adelante, ¿verdad? Una vez yo conecto una fuente a esa resistencia, pues se va a producir una corriente y entonces decimos que en conexión en serie la corriente es la misma a través de toda la resistencia, ¿verdad? Porque una vez yo conecto esa batería y se crea entonces un flujo de corriente en ese circuito cerrado y esa corriente va a ser la misma que pasa a través de R1, que pasa a través de R2, que pasa a través de R3. Así que una característica de circuitos conectados en serie, en este caso resistencia, es que van a tener la misma corriente. El yo tener resistencias conectadas como en ese circuito en serie me permite el simplificar ese circuito, ¿verdad? Más de lo que se ve ahí, ¿verdad? En solamente una resistencia, que es lo que llamamos combinación de esas resistencias en una R total o una resistencia equivalente. Y en el caso de circuitos en serie es bien fácil, porque la resistencia total o la resistencia equivalente del circuito es simple y sencillamente la suma de las resistencias individuales. Por ejemplo, en ese circuito, ¿verdad? La R total o la resistencia equivalente es simplemente sumar R1 más R2 más R3. R1 es 1 kilo ohmio más 2.2 kilos más 4.7 kilo ohmio. Quiere decir que la resistencia total de ese circuito es 7.9 kilo ohmios. Así que una vez yo busco la resistencia total o equivalente, yo puedo redibujar el circuito anterior de esta forma, ¿verdad? Lo simplifico, solamente tendría la batería conectada a una resistencia que le llamo R total, que es la suma de esas tres resistencias anteriores. Y esta corriente, ¿verdad? Sería la misma que si yo lo calculara en el circuito original, ¿verdad? Así que por eso es un circuito equivalente. Este circuito que es más sencillo, solamente con una resistencia, que es la resistencia total, representa el circuito anterior con tres resistencias. Así que yo puedo calcular la resistencia equivalente o total sumando, ¿verdad? Eso es lo que me dice a mí la conexión de resistencia en serie. Veamos este otro ejemplo. Tengo esas 5 resistencias, ¿verdad? El caso anterior tenía 3, puedo tener 2, puedo tener 10, puedo tener cantidad X de resistencia en serie y el procedimiento para resolver para la R total es el mismo, ¿verdad? Sería sumar todas esas resistencias. Aquí tengo una de 100, de 330, de 470, de 820 y de 680 ohmios. Por lo tanto, cuando busque la resistencia total, ¿verdad? Para entonces yo simplificar el circuito como hice en el primer caso a una sola batería con su R total, pues esa R total va a ser la suma, ¿verdad? De esas 5 resistencias. Así que eso es lo que procedemos a hacer. Procedemos a sumar esas 5 resistencias, 100 ohmios más 330 más 470 más 680 más 820 ohmios me da 2400 ohmios. Pero de nuevo, en electrónica a nosotros nos gusta, ¿verdad?, expresar esas cantidades con el prefijo adecuado, así que sería 1, 2, 3, 2.4 kilo ohmios, ¿verdad? Y esa sería la resistencia que yo utilizaría para representar ese circuito con un circuito equivalente, ¿verdad? Que lo dibujé aquí. Sería este, así que este sería 2.4 kilo ohmios, ¿verdad? En el circuito equivalente de ese circuito de donde salió original, que eran 5 resistencias conectadas en serie. Entonces veamos otro ejemplo para calcular resistencia total. Y aquí
Les traigo este ejemplo porque yo puedo tener resistencias de diferentes valores, unas expresadas en kilos, otras expresadas en ohmios y otras expresadas en mega, ¿verdad? Y yo no puedo decir que la R total, porque tendemos a no visualizar el prefijo, yo no puedo decir que esto es 1.2 más 560 más 1.2 más 220, ¿verdad? Si yo hago eso y calculo la R total que sale de ahí, me da un valor erróneo porque no estoy considerando que unas están expresadas en kilos, otras están expresadas en ohmios y otras están expresadas en mega. Así que es importante que uno, ¿verdad?, esté pendiente a los prefijos que tiene, porque debe decidir en qué prefijo expresa todo, ¿verdad? Si todo va en kilos, pues entonces esto sería 1.2 kilo ohmios, 560 ohmios cambiados a kilo, hay que rodar el punto decimal 3 lugares a la izquierda, así que esto es igual a 0.56 kilos. 1.2 mega, pues es al revés, mega es un número grande, así que 1.2 mega, eso es 1.200.000, por lo tanto en kilos sería moverme 1, 2, 3 lugares, sería 1.200 kilos. Y 220 kilos, pues ya está en kilos. Y ahí yo expresé todos mis valores en kilos. O yo los puedo expresar todos mis valores en ohmios, o yo los puedo expresar todos mis valores en mega, ¿verdad? Así que es importante tener en cuenta eso para no confundirse y sumar los numeritos nada más sin fijarse en los prefijos. Así que para la R total sumo esas 4 resistencias, obviamente cambiándolas todas o a ohmios, o a megas, o a kilos, el prefijo que usted decida. Aquí más abajo, pues yo lo hice todo en ohmios, ¿verdad? Que ahí salen números grandes. 1.2 kilos en 1200, 560, 1.2 megas es 1.200.000 ohmios y 220 kilos son 220.000 ohmios. Y entonces cuando sumo todo eso me da 1.421.760 ohmios, que de nuevo no nos gusta expresar esas cantidades así bien grandes, así que usamos el prefijo adecuado, 1, 2, 3 lugares. Pudiera expresarlo como 1.421 kilos, pero veo que puedo todavía seguir y expresarlo todavía mejor como mega. 1, 2, 3. Quiere decir que es 1.42 mega ohmios. Así que no importa si yo lo expreso todo en mega o lo expreso todo en ohmios o lo expreso todo en kilo como lo hice acá arriba, me tiene que dar lo mismo, ¿verdad? Eso va a dar 1.42 mega ohmios. Así que con esto culminamos esta sección sobre resistencias en configuración o conexión en serie.